Bienvenidos, les habla Daniel. Hoy estamos aquí fuera del camión y como ustedes ven le hemos cambiado el nombre al canal. Antes era Verdades Olvidadas de la Biblia, ahora es Ministerio del Camión y estamos aquí fuera del camión para tener este estudio. Así que muy bienvenidos cada uno de ustedes. Si eres nuevo, muy bienvenido. Que Dios te bendiga. Has escogido el mejor lugar o el mejor canal para venir a estudiar la palabra de Dios. Aquí donde Dios nos va a hablar en esta hora. Aquí estamos en la naturaleza, tenemos un día soleado, es un día precioso. Está un poco de calor, pero también está un poco fresco. Pero vamos a pedir, que Dios nos dirija para que podamos entender su voluntad. Que Dios nos hable a nuestras almas, Dios nos hable a nuestros corazones. Te invito a que inclines tu rostro y también no te olvides de conseguir una Biblia. Vamos a orar. Nuestro Dios que está en los cielos, te damos las gracias por la vida y la salud que nos das y por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de leer tus pensamientos, de escuchar, Señor, lo que tú nos quieres decir a nosotros, especialmente en ese tiempo tan difícil que estamos viviendo, cuando mucha gente no quiere escuchar de ti, mucha gente huye, pero aquí hay un grupo de tus hijos que quieren escucharte, quieren oír hablar qué es lo que quieres para sus vidas, para la vida de cada uno de nosotros. Señor, bendícenos y que tu Espíritu Santo nos enseñe, y que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir tu Espíritu al hablar, al leer tu palabra. Tú organizas nuestros pensamientos, que tú nos traigas ideas, especialmente por lo que quieres para nosotros, para nuestra vida y de nuestra familia, nuestros amigos y conocidos. En el nombre de Jesús, amén. En esta hora vamos a estudiar reconciliados con Dios. Estamos hechos para vivir en comunión con Dios, nuestro Creador y Padre Celestial, y nada puede satisfacer esa necesidad y aspiración del alma sin la reconciliación con Él. Es indispensable la remoción de la barrera que nos aleja de su presencia, de la presencia de Dios. El consejo inspirado es: reconcíliate con Él y haz la paz, así tu dicha será será de vuelta tu felicidad y tu paz. La feliz y segura manera de hacerlo ha sido provista por Dios mismo, por nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, como se expone en este capítulo, en este estudio que vamos a leer. Es un tema muy interesante para cada una de las vidas nuestras. Así que medita en reconciliarte con Dios. Tenemos una primera pregunta en este estudio bíblico, que Dios tiene para nosotros, que nos va a contestar cada una de estas preguntas, que nos va a acompañar, como les digo, la naturaleza, nos van a acompañar los cantos, la voz de los pajaritos que alaban al Creador. Primera pregunta: ¿en qué profecía se predijo la expiación del pecado? Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿En qué profecía se predijo la expiación? En la profecía de las 70 semanas. Esa profecía que está escrita aquí mismo en el libro de Daniel, que tuvo como su tiempo de partida en el año 457, con el decreto del rey Artajerjes, del año 457 hasta el año 34 de la era cristiana. 490 años, 70 semanas, día por año.
como se explica y se estudia la profecía bíblica, usando el método historicista, o sea, un día por año, que vienen siendo 490 años, igual a 70 semanas. Esa es la profecía de las 70 semanas. Y un recordatorio para, si ustedes no están enterados, en esa misma profecía está en el año 27, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Y en el año 31, como dice la profecía, se le quitó la vida al Mesías. Es cuando murió el Señor Jesucristo y resucitó. Viernes fue crucificado. Entonces sabemos, a las 3 de la tarde Él murió. Ese viernes fue sepultado y crucificado. Y resucitó el domingo de mañana, muy temprano. Y hasta el año 34, cuando se cumplió la profecía de las 70 semanas, con el apedreamiento de Esteban. El tiempo, 490 años que Dios le había dado al pueblo de Israel para que aceptara, creyera en el Mesías. Pero no lo hizo, y así que después del apedreamiento de Esteban, el Evangelio fue para los gentiles, para nosotros, para todos los que aún antes no eran pueblo, para que llegaron a ser pueblo de Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Segunda pregunta: ¿qué ruego nos ha hecho Dios mediante sus mensajeros escogidos? Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Antes de que sea too late, antes de que sea demasiado tarde. Ahora que hay tiempo, reconcíliate con Dios. Es el ruego que Dios hace. O sea, que Dios nos hace por medio de sus mensajeros escogidos. ¿Por medio de quién se hace reconciliación? En el versículo 18 aquí de 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. ¿Por medio de quién se hace reconciliación? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilia a Dios? Por medio de Jesús, por medio de nuestro Salvador, por medio del Mesías. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de ir reconciliar a otros con Dios. O sea, por medio del Señor Jesucristo. El precio de la reconciliación. ¿Qué se requirió para efectuar esta reconciliación de lo que estamos estudiando? Romanos capítulo 5 y versículo 10. Vamos a ver qué es lo que se requirió para que se pudiera efectuar la reconciliación. Porque si siendo enemigos, ¿te imaginas? Si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Si todavía tú no te has reconciliado con Dios por medio de Jesús, la palabra de Dios dice que eres enemigo de Dios, enemigo de la cruz de Cristo, enemigo de Jesús, enemigo de Cristo, del Hijo de Dios con nosotros, Jesús, el Salvador del mundo. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros hemos sido reconciliados por medio de la fe en la muerte del Señor Jesucristo. Dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si nosotros estamos reconciliados con Dios, con Jesús, con los seres celestiales, entonces seremos salvos por su vida, por la vida del Señor Jesucristo. Eso lo dice Romanos capítulo 5 y versículo 10. ¿Qué se logró mediante la reconciliación hecha por la muerte de Cristo? Vamos a ver qué es lo que se logró. O sea, hablando de la reconciliación hecha por la muerte del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1 y versículo 20.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Te imaginas? Reconciliar todas las cosas por todas las cosas que dice que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Cómo se hace la paz con Dios? Por medio de la sangre del Señor Jesucristo, por medio de la cruz, por esa sangre que se derramó ahí en la cruz del Calvario, según Colosenses capítulo 1 y versículo 20. ¿Cómo fue tratado él? ¿Quién? Vamos a ver. Libro del profeta Isaías, capítulo 53 y versículo 5. ¿Cómo fue tratado él? ¿Quién? ¿Quién te imaginas? Jesús. No hay otro más que Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Te imaginas? Jesús murió por la rebelión nuestra, por nuestro pecado. Molido por nuestros pecados. Dice aquí, molido. Murió, se le puso una corona de espinas. Fue abofeteado, fue desnudado. Lo escupieron en la cara. Le clavaron unos clavos enormes, grandísimos, en una cruz. El Señor Jesús sufrió por cada uno de nosotros. ¿Te imaginas recibir saliva en la cara, esa saliva maloliente, esa corona de espinas? Por ti y por mí lo hizo. ¿Por qué razón no nos vamos a reconciliar con Dios? Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice la palabra sagrada. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para tener nosotros paz, tuvo que ser castigado. Murió por nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te imaginas venir a morir Dios el Hijo? Vino a morir Dios en la cruz del Calvario por nuestra paz, por nuestra reconciliación. Isaías 53:5. ¿Qué declaró Juan el Bautista acerca de Cristo? ¿Qué dijo Juan el Bautista acerca de nuestro Señor, nuestro Salvador, del Señor Jesucristo? San Juan capítulo 1 y versículo 29. He aquí, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. O sea, cuando él miró a Jesús que venía al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, cuando venía Jesús. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Esto es lo que declaró Juan el Bautista. Dijo, he aquí el Cordero de Dios, lo que había profetizado el profeta Isaías, del Cordero de Dios que iba a morir en la cruz del Calvario, que iba a ser molido, que iba a morir por nosotros, que dice que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo por su muerte, pero por nuestra fe. Si nosotros no profesamos fe en él, no creemos, de nada sirve que él haya muerto en la cruz del Calvario. Pero si tenemos fe, eso es muy grande, es precioso y muy importante para nosotros, para poder tener la vida eterna. ¿En qué lugar cargó Cristo con estos pecados? ¿En qué lugar? Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó nuestros pecados en su cuerpo, ahí en la cruz del Calvario, dice, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Bendita sea siempre la palabra de Dios, linda, preciosa. La palabra de Dios es muy necesaria para nuestras vidas. La Biblia. ¿Te imaginas si no tuviéramos la Biblia? ¿Cómo podríamos obtener estas palabras tan lindas? Estas palabras que te dan paz, tranquilidad, que te dan esperanza. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, estábamos muertos, pero gracias a Dios que por la sangre de Jesús, por su sacrificio perfecto, que murió y resucitó aquel domingo de mañana, podemos vivir. Dice, vivamos a la justicia. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuimos sanados por la herida de muerte que se le dio al Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que Él resucitó para poder ir al cielo
ir a su Padre y su Padre aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, por nuestra fe en Él, en Jesús, podemos obtener la vida eterna. El Padre sufre con Cristo al reconciliar así consigo al mundo. ¿Qué actitud para con los hombres adoptó Dios? Vamos a ver esa actitud que Dios adoptó para con los hombres. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 19. No te olvides de tener una Biblia para seguir estos estudios y lo que yo estoy leyendo, para que veas que es la palabra de Dios. La palabra de Dios para el ser humano, para ti y para mí. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué estaba haciendo con Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios con Cristo? Reconciliando al mundo. Porque el mundo, el ser humano se ve vuelto su enemigo. Como aún hoy todavía hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de Jesús. Dice, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados. El Señor perdona sus pecados y lo promete que los echa en lo profundo de la mar, para nunca más acordarse de ellos. Pero tenemos que aceptar a Jesús, tenemos que creer a Jesús para que eso pueda suceder, porque Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Jesús. ¿Qué le hizo posible a Dios tratar así a los pecadores? ¿Qué le hizo posible a Dios para tratar así a los pecadores? Libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 53 y versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Te imaginas? Todavía hay muchos que andan por ahí descarriados como ovejas sin pastor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros, como seres humanos, desde Adán hasta ahorita en el 2021, hasta nuestros días. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino. Muchos dicen, yo no quiero estudiar la Biblia, no quiero ir a la iglesia, no quiero que me hables de Jesús, no quiero que me hables de Dios. Por eso dice aquí, cada cual se apartó por su camino, cada cual se aparta por su camino. Dice, yo estoy bien así, tengo dinero, tengo buen trabajo, matrimonio, tengo hijos, no necesito a Dios. Pero aquí la palabra de Dios dice que sí lo necesitas. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La salvación del ser humano fue posible solamente por Jesús, solamente por el Señor Jesucristo. Dice el libro de Proverbios que hay camino que al hombre le parece perfecto. Cuando dice, esta es mi vida, este es el camino que yo quiero, lo dice que hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Así que yo decido y escojo mejor el camino de Dios, de su palabra, lo que Dios quiere para mí. Unidad, propósito y gozo de la reconciliación. Estamos estudiando acerca de que nos debemos de reconciliar con Dios. Te lo vuelvo a decir antes de que sea demasiado tarde. Reconciliaos con Dios. Y mediante la cruz, según Efesios capítulo 2 y versículo 16. ¿Cómo reconcilió Cristo a todos los hombres con Dios? Mediante la cruz. ¿Cómo? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, nos reconcilió por medio de la paz. O sea, que murió en la cruz del Calvario, mediante la cruz y su cuerpo. Y mediante la cruz dice reconciliar con Dios a ambos, dice en un solo cuerpo. O sea, la cruz y el cuerpo de Cristo, que fue maltratado por nosotros. O sea, Dios ha reconciliado a todos los hombres. Antes se ofrecían corderos, se ofrecían sacrificios de corderos por el pecado, por la maldad del ser humano, que simbolizaban a Jesús. Los hombres ponían su fe en Jesús. Esa sangre simbolizaba la sangre de Jesús cuando ellos mataban al cordero.
Por eso dice aquí, dice, matando en ella las enemistades, o sea, las enemistades, o sea, del ser humano. Y también todo eso de ese sistema de sacrificios que ya terminó con la muerte del Señor Jesús. Por eso el profeta Daniel dice, especialmente en la profecía de las 70 semanas, que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, el año 31, y haría cesar la ofrenda, los sacrificios. Por eso es que ya no celebramos la Pascua, ya no celebramos ninguna de esas, o sea, fiestas, nada que tiene que ver con la ley ceremonial de las ceremonias. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es pero muy clara. ¿Cuál es el gran propósito de la obra de la reconciliación? ¿Cuál es el gran propósito de esta obra y de este mensaje que tenemos de la reconciliación? Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Y a vosotros, la otra cita que leí, no recuerdo si se las di, Efesios capítulo 2 y versículo 16, para si la quieren leer, la quieren buscar. Pero ahorita vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 21-22. ¿Cuál es el gran propósito de la obra de la reconciliación? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, dice, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Te imaginas? Esto lo dice la palabra de Dios. Ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne, y por medio de la muerte del Señor Jesucristo, para presentaros santos. ¿Te imaginas? Por medio de la fe y de la muerte del Señor Jesucristo, somos presentados como gente santa, como que nunca ha pecado, y sin mancha. ¿Te imaginas? Como un cordero, como se pedía el cordero para los sacrificios, un cordero sin mancha, sin contaminación. Así el Cordero verdadero, el Señor Jesucristo, hizo un sacrificio perfecto, vivió una vida santa, sin pecado, nunca pecó. Y Él nos presenta por la medio de la fe en Él, como santos a nosotros. Dice, y sin mancha, e irreprensibles delante de Dios. Somos presentados como santos y sin mancha, sin contaminación, perfectos, o sea, sin nada de imperfección. Irreprensibles, dice, delante de Él. ¿Te imaginas qué lindo, qué precioso? Colosenses capítulo 1, versículo 21-22. Eso es lo que leímos. Ahora esta pregunta: ¿por medio de quién se recibe la reconciliación? No te olvides que te tienes que reconciliar con Dios. Tienes que ir ahora, y reconciliarte. Busca un lugar para que vayas de rodillas ante el Señor Jesucristo, ante Dios, te reconcilies. Busques a tus amigos para que también se reconcilien con Jesús, con Dios, tu familia, tus compañeros de trabajo. Ve y háblales a todos que tenemos que reconciliarnos con Dios para poder tener paz y tranquilidad, que solamente el cielo lo da. ¿Por medio de quién se recibe la reconciliación? Romanos capítulo 5 y versículo 11 dice: también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. ¿En quién nos gloriamos? En Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de Jesús recibimos nosotros la reconciliación con Dios, según Romanos capítulo 5 y versículo 11. La elección de una de las tres alternativas para que un cielo santo y una tierra pecaminosa se reconciliaran y tuviesen relaciones pacíficas, se necesitaba una de tres cosas. El cielo debía aceptar los caminos terrenales, o la tierra debía tornarse a los caminos celestiales, o ambos debían funcionarse. Por la naturaleza del caso había un solo camino a seguir. La tierra debía reconciliarse con Dios. Para abrir la puerta del cielo a los hombres se necesitó el Calvario,
se necesitó la cruz, se necesitó que Jesús muriera. Allí todo pecador puede hallar la paz, la reconciliación, el compañerismo con Dios y la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios, bendita sea siempre su palabra. El precio de nuestra redención, la redención que hizo posible el Señor Jesucristo, que hizo posible Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El precio de nuestra redención. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, el que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, eso lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que viviese entre los hombres, llevase los pecados de ellos y muriese para expiarlos, sino que lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana, ¿te imaginas?, delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió. Es el Hijo del Hombre, ¿te imaginas?, Jesús. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios, de nuestro Padre Celestial, y compartiese el gozo de la santidad. Qué lindo, qué precioso. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. ¿Por intermedio de quién? De Cristo. Por intermedio de Jesús, del Hijo de Dios. Por la transgresión, los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás. Por la transgresión de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Por la transgresión del santo sábado. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Solamente por la fe en el sacrificio expiatorio de Jesús podemos llegar a ser, o sea, los hijos de Adán, a ser hijos de Dios. Esto lo dice El Camino a Cristo, página 15. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por haberte quedado hasta el final del video, por haber estado escuchando y apreciar la palabra de Dios. Estar agradecido de que tenemos especialmente la palabra de Dios, la Biblia, para leerla, para estudiarla. Que Dios bendiga siempre su palabra, te bendiga a ti. Bendiga tu salir, tu entrar. Si sales de tu casa, llegas a tu casa, entras a tu trabajo, sales de tu trabajo. Que Dios bendiga tu salida siempre y tu entrada. Bendiga tu familia y todo lo que tú tienes. Y en especial que Dios te ayude para tomar esta decisión, porque esta decisión es de vida o muerte. Reconciliaos con Dios. Así que te esperamos en el próximo mensaje. Y no te olvides que aquí estamos siempre en este canal
para predicar la palabra de Dios y hablar lo que Jehová ha dicho. Dios te bendiga mucho. Adiós y hasta la próxima.